Así que pasemos ahora en nuestras Biblias al Evangelio según Juan capítulo 20. El primer día de la semana llega María Magdalena temprano, cuando aún estaba oscuro debajo del sepulcro y vio que la piedra era quitada del sepulcro. Y entonces corrió y vino donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora los otros evangelios nos dicen que María vino con varias de las mujeres. Y ahí está, no hace falta pensar en una discrepancia, ni pensar que María no vino temprano con varias mujeres al sepulcro. Juan hace mención de María porque ella es la que corrió a su casa y les trajo a Pedro y a la noticia del sepulcro vacío. Pero observe lo que dijo cuando trajo la noticia. Han sacado al Señor del sepulcro y nosotros no lo sabemos, pero no lo sabemos. Infiriendo ciertamente que las otras señoras estaban con ella como cuentan los otros evangelios, y llegaron al sepulcro y encontraron aquella piedra removida. Por eso este relato no es contradictorio con los demás evangelios, como algunos suponen. Hay diferencias en los relatos de la mañana de la resurrección y de los acontecimientos que suceden, que pueden armonizarse muy fácilmente. Pero algunas personas ven diferencias insolubles y, por supuesto, a los críticos de la Biblia les gusta resaltar las diferencias en los diversos relatos que se dan. En lugar de probar que la Biblia no es la palabra de Dios, definitivamente prueba que los escritores no se unieron en connivencia y dijeron: está bien, ahora mantengamos nuestras historias claras, amigos. Así es como tenemos que contarlo. Y si cada historia fuera exactamente igual en todos los detalles, entonces habría grandes motivos para cuestionar si hubo o no colusión en la escritura de la historia. Pero como lo obtenemos desde diferentes ángulos, excluye la colusión. Entonces salió Pedro y aquel otro discípulo que sabemos que es Juan, y llegaron al sepulcro. Ahora María sin duda estaba allí en casa de Juan cuando María Magdalena vino con la noticia porque Juan la llevó a su casa, la capítulo 19, y ella se quedó con él. Entonces Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro para saber qué había sucedido. Ambos corrieron juntos y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Ahora, no sé si yo necesitaba agregar eso al registro, pero tal vez un poco de alarde. Era un hombre más joven y por eso corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro y se inclinó y miró dentro, vio las ropas de lino tiradas allí, pero no entró. Y cuando Pedro, siguiéndolo, entró en el sepelquir, y vio las ropas de lino tendidas. Ahora, la construcción griega indica que las ropas de lino que estaban envueltas alrededor de Jesús todavía yacían en forma circular como si un cuerpo estuviera dentro de ellas. Y la servilleta que había estado alrededor de su cabeza fue doblada por él mismo en un rincón para que vieran que no había ningún cuerpo dentro de las envolturas de lino. Por supuesto, esto plantea la cuestión del sudario de Turín en cuanto a si en realidad era o no el sudario que envolvía a Jesucristo. Y hay muchos que creen que en verdad era el sudario que envolvía a Cristo. Tengo dificultades con eso en la medida en que el Evangelio de Juan nos dice claramente que el lienzo que cubría su cabeza estaba doblado y doblado en una esquina por sí solo. Y en el sudario de Turín, tiene la forma entera incluida la cabeza. Y si efectivamente era el sudario que envolvía a Jesús, me cuestiono seriamente. Creo que el Señor ha permitido deliberadamente que todas esas reliquias que involucran la vida y el ministerio de Cristo se pierdan en la oscuridad a través de los años. Porque Él conoce esa tendencia del hombre a adorar un objeto. Y Dios no quiere que adoremos objetos. Él quiere que lo adoremos. Y así, Jesús no bebió del cáliz de plata de Antioquía, que dicen que fue la misma copa de la que bebieron Jesús, o de la que bebieron los discípulos en la última cena. Cuestiono su autenticidad. Durante años vendieron astillas de la cruz. Y podrías comprar pequeñas astillas de la cruz. Por supuesto, esta fue una práctica que comenzó alrededor del año 400. Cuando finalmente vendieron suficientes astillas para armar, juntándolas, se podría haber construido una casa de buen tamaño. Alguien estaba señalando el hecho de que ahora había suficientes astillas para hacer una casa y por eso la Iglesia desarrolló el dogma de la multiplicación milagrosa de la cruz para poder seguir vendiendo astillas. Y así, según este dogma de la multiplicación milagrosa de la cruz, cada vez que sacaban una astilla se formaba un nuevo para poder seguir vendiéndolas. Es trágico que el hombre tenga tantas dificultades para adorar al Dios invisible y necesite un objeto que tan fácilmente se convierte en ídolo o idolatría. Y es que la adoración de cualquier objeto es idolatría. Y eso es algo que está prohibido por las Escrituras. Pero es algo a lo que el hombre es muy propenso a hacer. Y debido a la inclinación del hombre hacia la idolatría, siento que el Señor deliberadamente simplemente eliminó con una X todas las cosas relacionadas con Jesucristo, las cosas que pudo haber tocado, la moneda que Pedro sacó de la boca del pez y todo este tipo de cosas. Y creo que el Señor ha eliminado deliberadamente estos artefactos para mantenernos alejados de la idolatría. Ahora bien, cada vez que una persona cuando uno comienza a adorar un artefacto,
siempre hay una doble revelación. Número 1. Revela que ese hombre ha perdido la conciencia del poder y la presencia de Dios en su vida. En el momento en que estoy adorando algún artefacto, significa que he perdido esa conciencia vital de la presencia de Dios. Significa que de alguna manera anhelo lo que perdí, y por eso tengo un recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero la idolatría, cualquier idolatría, siempre habla de un estado degradado de experiencia espiritual. Así que, por supuesto, de la misma manera que la sábana santa de Turín es tratado como un artefacto al cual se le pone gran reverencia y es solo una indicación clásica de por qué el Señor, creo, permitió que todas las cosas se perdieran o descartaran deliberadamente. Y el otro discípulo, después que entró Pedro, entró también en el sepulcro y vio y creyó. Entonces Juan da testimonio de su propia creencia, cuando vio las ropas tiradas allí, se dio cuenta de que Jesús debía haber resucitado. Porque aún no conocían la escritura que decía que debía resucitar de entre los muertos, y los discípulos se fueron otra vez a su propia casa. Probablemente regresaron para contarle a María lo que habían descubierto. Esa es María, la madre de Jesús, que se estaba quedando en la casa de Juan. Para mí es interesante, porque todavía no conocían las escrituras. Y sin embargo, Jesús les dijo que resucitaría al tercer día. Sin embargo, todavía no comprendían completamente esto. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ahora Juan y Pedro habían entrado y vieron los sudarios tirados allí. Y volvió a casa de Juan, después de decirles que María estaba en el sepulcro. Estaba vacío, regresó nuevamente al sepulcro, esta vez sola. Y mientras estaba allí llorando, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde había yacido el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, y no supo que era Jesús. Ahora, es interesante para mí cómo María no estaba interesada en los ángeles. Estos dos hombres sentados allí vestidos de blanco dicen, ¿por qué lloras? Ahora, ¿cuál sería tu respuesta si vieras ángeles? Estoy seguro de que quedaríamos muy fascinados. Estaríamos intrigados. Pero ya sabes, cuando tu corazón anhela a Jesús, ni siquiera los ángeles sirven. Y ella anhelaba a Jesús. Ella estaba deseando a Jesús. Y los ángeles ni siquiera son un sustituto decente cuando tu corazón anhela a Jesús. Y así, ella se alejó de los ángeles. Realmente no me interesan los ángeles. Y quiero mi Señor. Y Jesús estaba allí y ella no lo reconoció. Ahora bien, es interesante cómo parecía haber cierta dificultad en reconocer al Cristo resucitado y la dificultad, al parecer, era de parte del espectador. Leemos que los dos compañeros iban camino a Emaús y Jesús se unió a ellos, pero no lo reconocieron. Dijo, porque sus ojos estaban cerrados y no podían ver. En otras palabras, había algo espiritual real involucrado aquí donde el reconocimiento de él era algo que era retenido por Dios. Y no fue hasta que hubo partido el pan, y probablemente vieron las huellas de los clavos en sus manos, que lo reconocieron. Cuando entramos aquí en el siguiente capítulo del Evangelio de Juan, cuando Jesús les había preparado el pescado en la orilla, nuevamente dijo, y ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Sepan que era Jesús. Ella pensó que tal vez él era el jardinero que estaba allí. Es posible que fuera temprano en la mañana y debido a que había estado llorando tanto que su visión se vio distorsionada por las lágrimas en sus ojos. Aunque no reconoció esa forma física, sí reconoció la voz. Pero primero le dijo lo mismo que habían dicho los ángeles, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ahora, la otra noche escuché a un hombre decir que Jesús no sabía todo mientras estuvo en este cuerpo en la tierra. Por lo tanto, hizo preguntas, porque en realidad no sabía las respuestas. Escuché eso en el canal 40. Y tengan cuidado con lo que escuchan en ese canal. No siempre es una doctrina bíblica sólida. La Biblia dice, probadlo todo y retené lo bueno. Creo que es muy presuntuoso que una persona haga esa declaración, y creo que raya en la blasfemia de Jesucristo. ¿Crees que Jesús le dijo a María, ¿por qué lloras? Porque él no sabía por qué lloraba. Por supuesto que sabía por qué lloraba. Las preguntas se utilizan a menudo en los métodos de enseñanza. No para que el profesor pueda averiguar la respuesta, sino para que la persona pueda averiguar lo que sabe o pueda expresar lo que sabe. Y eso es una práctica docente muy común hacer preguntas. No porque no sepa las respuestas, sino porque quieres que la gente empiece a pensar. Nuestras mentes son perezosas muchas veces. Y alguien hace una pregunta y piensas, bueno, ¿qué es eso? Y te hace pensar y comienza a salir de ti.
Y es una práctica docente muy común. De hecho, escuché de un niño pequeño que regresó a casa después del jardín de infantes. Y su madre dijo, bueno, ¿cómo estuvo tu primer día de clases? Dijo, fue terrible. Nunca más volveré a ese lugar. Ese maestro es la persona más estúpida del mundo. Y la madre dijo, ¿a qué te refieres? Dijo que durante todo el día lo único que ella hacía era hacer preguntas. ¿Qué es uno en uno? Ella no sabe nada. Y decir, bueno, Jesús hizo preguntas porque no sabía, es absolutamente incorrecto. Esa es una suposición que no es correcta. De hecho, no es bíblico, porque Juan nos dijo que Jesús no necesitaba que ningún hombre le testificara acerca de otros hombres, porque él conocía a los hombres y sabía lo que había en los hombres. Y cuando Jesús dijo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sin embargo, a Peter le acababan de hacer una pregunta. Pedro reconoció que Jesús no estaba haciendo la pregunta para su propio beneficio. Lo estaba pidiendo en beneficio de Peter. Señor, tú lo sabes todo. Y entonces, sugerir que Jesús estaba haciendo preguntas para poder obtener información no es bíblico y es manifiestamente incorrecto. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sabía muy bien por qué lloraba y a quién buscaba. Pero ella, suponiendo que era el jardinero, le dijo, Señor, si lo has llevado de aquí, si me dices dónde lo has puesto, te lo llevaré. En esto veo la fuerza del amor. Todos estamos familiarizados con la imagen del pequeño que lleva al niño en brazos, y mira al hombre y le dice, no pesa, Señor. Él es mi hermano. El poder del amor, la fuerza del amor. Me imagino que Jesús era una persona bastante robusta físicamente. Y un cadáver inerte es difícil de levantar. Pero aún así me dice, oye, y supongo que no era tan grande. Ella dijo, si quieres solo dime dónde lo has llevado y yo me lo llevaré. Y apuesto a que podría haberlo hecho. Fuerza del amor. Jesús le dijo, María. Ahora, hubo muchas Marías que siguieron a Jesús. Allí estaba su madre María. Estaba esa otra María mencionada en la cruz. Estaba María Magdalena. Y con todas estas Marys alrededor, podría resultar confuso. En nuestra casa, era confuso debido a Chuck Jr. Entonces, alguien llamaba a Chuck y muchas veces ambos respondíamos. Entonces, me imagino que Jesús tenía una determinada manera de decir María de forma personalizada para cada uno de ellos para que cuando dijera, María o María, reconocieran por su entonación a quién le estaba hablando María. Y me imagino que él tenía una manera de decir María que era especial y específicamente para María Magdalena. Esta mujer, de la cual habían sido expulsados 7 demonios, que se convirtió en una ferviente discípula. ¿Quién se convirtió en un ferviente discípulo? Y él dijo, María, en un tono tal que supo exactamente quién era. Y gritó, Rabuni, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques. Ahora aquí otra vez los críticos de la Biblia se divierten, porque en los otros evangelios nos dice que vinieron las mujeres y lo tomaron de los pies y lo adoraron. Y más adelante en este capítulo, le dirá Juan, toma tu dedo y mételo en mi mano. A ver si no soy yo. Ponlo ahí en las huellas. Dices que no lo creerás hasta que veas las huellas y la cicatriz en mi costado. Adelante. Hazlo, Tomás. Entonces el hecho de que el primer evangelio dice que las mujeres lo sujetaron por los pies y lo adoraron y en el evangelio de Juan Jesús le dijo a María, no me toques. Naturalmente la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Son solo los confusos escritos de los hombres. Si miras más detenidamente lo que Jesús dijo en el idioma griego, le dijo a María, María, no te pegues a mí. Me imagino que cuando Jesús dijo María, y ella gritó Maestro, cayó sobre él y lo agarró por el cuello con fuerza, como si dijera, una vez te escapaste de mí, pero nunca te recuperarás. Lejos de mí otra vez. No voy a dejarlo ir. Y así dijo, María, no te pegues a mí. No soy todavía suya a mi Padre, pero ve y dile a mi hermano y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y vuestro Dios. Y vino María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había hablado estas cosas. Ahora, aunque María había venido y les había dicho a los discípulos que había visto al Señor, él me habló, me dijo que, ya saben, que viniera y les dijera que todavía no había ascendido al Padre. Me imagino que debieron haberlo pasado por alto. Como la histeria de una mujer excitada. En este punto, Tomás no era el único que dudaba. Todos ellos todavía estaban dudando en este punto. De hecho, los 2 discípulos que ustedes recuerdan que partieron hacia Emaús, según el Evangelio de Lucas,
y que iban caminando por el camino a Emaús, cuando Jesús se unió a ellos y les dijo: «Oigan, compañeros, ¿por qué tienen esa cara triste? Oh, aquí está él haciendo preguntas nuevamente. No sabe nada. ¿Qué les pasa a ustedes, amigos? Dijeron que debes ser un extraño por aquí si no conoces el cosas que han estado sucediendo últimamente en Jerusalén». Y nuevamente Jesús hizo preguntas. ¿Qué cosas? ¿De verdad crees que Jesús no sabía lo que había sucedido en Jerusalén? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Tanto sus hechos como sus palabras, un profeta poderoso. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero habíamos confiado que había sido él quien debía redimir a Israel, y además de todo esto es él. Tercer día desde estas cosas se hicieron. Sí, y también nos asombraron algunas mujeres de nuestro grupo, que fueron temprano al sepulcro y como no encontraron su cuerpo, vinieron, diciendo que también habían visto una visión de ángeles, que decían que estaba vivo. Tenían visiones de ángeles, decían que estaba vivo. Y algunos de los que estaban con nosotros, es decir, Pedro y Juan, fueron al sepulcro y lo encontraron así como las mujeres habían dicho, pero no vieron a él. Y él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debería el Mesías haber sufrido estas cosas y entrar en su gloria?» Verás, todavía no habían creído, aunque las mujeres vinieron y dijeron: «Oye, vimos a los ángeles. Dijeron que está vivo». Pedro y Juan fueron. Encontraron la tumba vacía, pero nadie lo ha visto. Por supuesto, en ese momento no tenía la historia de María Magdalena. Se habían largado por un hombre. Ahora esa misma noche. Ahora, más temprano en la tarde, se apareció a los discípulos en el camino hacia el asombro. Es interesante para mí mismo, la primera persona a la que Jesús se apareció después de su resurrección fue una mujer y se apareció a ella que tanto lo amaba. Jesús dijo: «Al que mucho se le perdona, mucho ama». Y su respuesta al llanto de María, su respuesta a su amor, fue que ella fue la primera a la que se apareció. Luego a las otras mujeres que sujetaban sus pies y lo adoraban. Y luego a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Y ahora es la tarde. Jesús hizo un viaje de regreso de Emaús más rápido que los otros 2 discípulos, aunque imagino que fueron bastante rápidos. Volviendo. Entonces aquel mismo día, al anochecer, siendo el primer día de la semana, cuando las puertas estaban cerradas donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». El típico saludo judío de paz, Shalom. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ahora, Jesús en este punto todavía lleva las marcas de la cruz. Porque en Apocalipsis capítulo 5, cuando el rollo está en la mano derecha del que está sentado en el trono y el ángel proclama a gran voz: «¿Quién es digno de tomar el rollo y desatar los sellos?». Y Juan llora porque nadie es hallado digno en el cielo y en la tierra debajo del mar de tomar el rollo, ni siquiera de mirar a los ancianos, que en Juan no hemos prevalecido, el león de la tribu de Judá, para tomar el rollo y desatarlo. Los sellos. Y Juan dijo: «Me volví y lo vi como un cordero que había sido degollado». Todavía las marcas de la cruz. Isaías en el capítulo 52 nos dice que todos esa mirada sobre él será de asombro, de shock, porque su rostro está tan desfigurado que no puedes reconocerlo como un ser humano. En el capítulo 53 de Isaías, él nos dice que nosotros, por así decirlo, escondimos nuestro rostro de él. Y esa idea es que su apariencia era tan impactante que realmente no puede soportar mirar. Pero luego continúa diciendo: «Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades». Ahora, cuando Jesús regrese, todavía llevará las marcas porque mirarán al que traspasaron. ¿Cuánto tiempo lleva estas marcas? No sé. Seguramente no toda la eternidad. Porque Juan lo ve en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 en esa gloria del reino. Y describe esa gloriosa visión de Cristo en Juan en Apocalipsis capítulo 1. Pero por un tiempo, y estoy seguro como un recordatorio impactante para nosotros de lo que Él estuvo dispuesto a soportar para traernos la salvación. Su primera visión de Jesús puede ser una experiencia muy impactante. Solo prepárate para ello. Muy a menudo pensamos: «Oh, mirar el rostro de Jesús», y contemplamos un rostro perfecto. La rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana, más hermosa que 10.000. Pero su primera visión es muy impactante. De manera sorprendente, te recuerda cuánto te ama Dios al ver lo que estuvo dispuesto a soportar para traerte la salvación. Entonces Jesús les mostró sus manos y sus pies, o sus manos y su costado. Y entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez, Salom. La paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así también te envío. El Padre me envió. ¿A qué? Servir. Dar mi vida por los demás. Así que te envié. ¿Cómo? ¿Para qué? Servir y entregarse por los demás. No puedo soportar esa enseñanza que declara que es la voluntad de Dios que todos seamos prósperos y saludables y, ya sabes, si no conduces un Mercedes es porque te falta fe. Que nunca es la voluntad de Dios que sus hijos sufran. Dios nunca es glorificado por el sufrimiento de sus hijos. Esa es la negación de Jesucristo en la cruz. Seguramente fue la voluntad de Dios que sufra por nuestros pecados. Y Pedro, escribiendo su epístola, dijo, y los que sufren según la voluntad de Dios, encomendad vuestras almas al como a un fiel Creador. Pero habla de sufrir según la voluntad de Dios. De hecho, tal cosa es posible. Y esa doctrina que se está enseñando es basura bíblica. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros, para que os entreguéis, para que sirváis, no para que dominéis a los hombres, sino para que os entreguéis. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Santo Espíritu. Él sopló sobre ellos. Es interesante para mí que la palabra hebrea para espíritu es ruach, que es la misma palabra hebrea para aliento. La palabra griega para espíritu es pneuma, que en griego significa aire. Los neumáticos son neumáticos que se llenan de aire. Pneuma, aire. Pero también es la palabra griega que significa espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en el hombre. Ahora, cuando los eruditos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. Es una traducción del Antiguo Testamento al griego realizada por 70 eruditos unos 200 años antes de Cristo. Cuando hicieron esta traducción de la Septuaginta, las palabras que la palabra griega insufló en el hombre, y él llegó a ser un alma viviente, es la misma palabra que Juan usa aquí, y es el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento. Jesús sopló sobre ellos. Así como Dios sopló dentro de esa cáscara que había formado el polvo de la tierra, y el hombre se convirtió en un espíritu viviente, pero ese espíritu, recuerden, murió cuando el hombre pecó y el hombre perdió la comunión con Dios. Ahora Jesús es restaurar lo que Adán perdió. Mientras soplaba en ellos y decía, recibí el Espíritu Santo. Esa vida de Dios, ese Espíritu de Dios, esa vida espiritual. Y así, lo que Adán perdió ahora es restaurado por Jesucristo. La vida de Dios dentro del hombre que Dios había insuflado en el hombre en el principio, Dios había insuflado en el hombre en el principio, ahora restaurada. Jesús había dicho a sus discípulos, apenas 4 noches antes, pero el Consolador que es el Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Y creo que cuando Jesús sopló sobre ellos, y en ese momento se convirtieron una vez más en espíritus vivientes, restaurados como lo fueran en comunión con Dios en el jardín de Edén. Y creo que ese fue el momento en que el Espíritu Santo entró en sus vidas. Ahora, Jesús les estará diciendo, ahora esperen en Jerusalén en unos días el Santo. El Espíritu vendrá sobre ti. Ahora recibirás el poder del Espíritu. Empoderados para el servicio, tu servicio para Dios. Ahora espera hasta obtener esta dotación de poder para el servicio. Pero creo en este punto, cuando sopló sobre ellos y dijo, recibí el Espíritu Santo, que allí hubo la experiencia del nacimiento de nuevo. Allí fue donde la vida de Dios fue puesta nuevamente en el hombre, el Espíritu de Dios. Y por ese Espíritu el hombre entró en la unión y comunión con Dios. Y entonces Jesús dijo, a quienes remitáis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes retengáis los pecados, les serán retenidos. Significa esto que Jesús dio a sus discípulos el poder de perdonar pecados. Cuando trajeron a Jesús a un hombre que estaba postrado en cama a causa de una parálisis, recordaréis que rompieron el techo y lo bajaron en medio de la habitación, delante de Jesús. Y Jesús le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos decían entre ellos, oh, eso es blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Tenían razón en esa afirmación. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús solo les estaba demostrando que Él era Dios. No lo reconocieron. Pero su suposición era correcta. Solo Dios puede perdonar los pecados. Ustedes recuerdan el Salmo 51, ese salmo arrepentido de David, después de haber sido enfrentado por el profeta Natán a causa de su pecado con Betsabé.
Ten piedad de mí, oh Señor, según la multitud de tus tiernas misericordias, borra tu transgresión y esconde el pecado de mi vista. Porque contra ti y contra ti solo he pecado y hecho esta gran iniquidad ante tus ojos contra Dios. He pecado. El pecado es contra Dios y por eso Dios es el solo uno quien puede perdonar el pecado. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo a sus discípulos, a quienes remitáis los pecados, les serán remitidos? A quienes retengáis los pecados, quedarán retenidos. Creo que una de las experiencias más gozosas que tiene un hijo de Dios es guiar a una persona a través de la oración del pecador. Para mí siempre es un gozo tener una persona que ha venido y dice, quiero recibir a Jesucristo. Y les diré, está bien, síganme en esta oración. Y mientras oramos para que Dios perdone nuestros pecados, y mientras oramos para que el Espíritu Santo vendría y comenzaría a morar en nuestras vidas, y que ahora podríamos tener esta nueva relación con Dios al invitarlo a entrar y tomar control en el nombre de Jesús. Cuando dicen su amén, siempre es un gozo. Para mí poder mirarlos directamente a los ojos y decirles, Dios no tiene nada en contra de ustedes. Estás completamente perdonado de cada pecado que hayas cometido. Oh, cómo me encanta decir eso. Qué emoción me da poder decirle eso a una persona. Ahora ¿en qué base digo eso? Porque aquí estoy, tengo el poder de decir, oye, está bien. Hombre cancelado. De ninguna manera. Cancelado, hombre. De ninguna manera. Hago esa declaración sobre la base de su confesión por fe de que Jesucristo es el Señor, y lo han invitado a entrar y ser el Señor de sus vidas. Y sobre la base de lo que han confesado con la boca. Y sabiendo que si pedimos algo a Dios en el nombre de Jesús, nos será hecho. Y porque le han pedido al Señor en el nombre de Jesús que los perdone y los limpie. De todos sus pecados, puedo decir según la palabra de Dios, tus pecados te son perdonados. Ahora viene alguien y dice, bueno, no quiero a Jesucristo. No quiero tener nada que ver con Él. Podría obstaculizar mi estilo. No puedo decirles, está bien, tus pecados son perdonados de todos modos. Voy a perdonarlos. De ninguna manera. Pero a esa persona puedo decirle, amigo, un día si no recibes a Jesucristo como tu Salvador, tendrás que presentarte ante Dios y responder por tu pecado. Y tus pecados son voy a condenarte. Todavía estás en tu pecado. E incluso si una persona viene y dice, bueno, he hecho muchas buenas obras. Ahora, sé que hice algunas cosas bastante malas, pero compensé todas las buenas acciones que hice. Yo les digo, mirad, todas vuestras buenas obras no pueden quitar vuestra culpa de pecado. Aún eres culpable ante Dios. Bueno, medito yo, ya sabes, reviso mi cosita. Aún eres culpable ante Dios. Hasta que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, seguirás siendo culpable. Y así, a quienes remitáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes retengáis los pecados, quedarán retenidos. Pero solo lo hago en base a lo que ellos han hecho o declarado. Ahora bien, hay muchas veces que las personas que incluso han pasado por la oración del pecador todavía se muestran reacias a creer la palabra de Dios. Oh, pero soy un desgraciado tan horrible. No puedo creer que Dios pueda perdonarme tan fácilmente. Así de simple. Seguramente hay algo que tengo que hacer, ¿sabes? Porque fui tan horrible. Pero es glorioso poder decir simplemente no, no hay nada que puedas hacer excepto lo que ya has hecho. Y eso es simplemente creer en Jesucristo y confesarlo como su Señor. Tus pecados son perdonados. Y muchas veces esa palabra de fe para ellos es lo que desencadena su fe y les hace darse cuenta de que una noche bajó a una señora que se había acercado a recibir a Jesucristo. Y le dije, ¿cómo te sientes ahora? Y ella empezó a llorar. Ella dijo, todavía me siento miserable. Todavía siento toda mi culpa y todavía soy miserable. Y entonces fui a través. ¿Le has pedido ahora a Jesucristo que venga a tu corazón? ¿O sí? ¿Le pediste que te perdonara tus pecados? ¿O sí? Dije, entonces tus pecados te son perdonados. Dios no tiene nada contra ti. Ahora, si de repente viniera y les diera un regalo glorioso y fabuloso, ¿cuál sería tu respuesta? Dije, oh, te lo agradecería. Dije, está bien. Dios acaba de darte un regalo glorioso y fabuloso de vida eterna. ¿No crees que deberías agradecerle? Y cuando empezó a agradecer al Señor, oye, la vieja carga del pecado desapareció y el gozo del Señor y el poder del Espíritu vinieron a nuestra vida de una manera tan gloriosa. Tus pecados son perdonados. Puedo declarar eso a una persona sobre la base de la palabra de Dios y la confesión de su fe. Ahora Tomás, uno de los 12,
llamó al gemelo, el gemelo de Didimo. Entonces Tomás evidentemente tenía un hermano gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora bien, Tomás era una persona muy práctica. Nunca pretendía creer en algo que en realidad no creía. O para por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos esa última noche. Él les dijo, y si me voy, volveré y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y a dónde voy, ya sabes, y el camino que sabes. Y Tomás dijo, espera un minuto, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Él nunca quiere pretender saber algo que realmente no sabe o creer algo que no sabe. Realmente creo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el Jordán río. Y recibieron noticia de la enfermedad de Lázaro. Y finalmente Jesús dijo, vámonos. Sabes que podría despertar a Lázaro de su sueño. Y los discípulos dijeron, Señor, si está durmiendo, probablemente se esté recuperando. Jesús dijo, no, él realmente está muerto. Pero me alegro por mi bien de no haber estado allí para que realmente pudieran ver la gloria de Dios. Y Tomás dijo, bueno, vayamos a morir con él, ya sabes. Ahora, los discípulos dijeron, oye, lo hemos visto, hombre. Nos mostró sus manos, su costado. Lo hemos visto. Está vivo. Ha resucitado. Tomás dijo, a menos que vea sus manos y la huella de los clavos y puse mi dedo en la huella de los clavos y metí mi mano en su costado. No lo creeré. Tengo que verlo por mí mismo. Ahora, uno pensaría que confiaría en estos tipos. Había estado cerca de ellos durante mucho tiempo. Pero Tomás era el tipo que, desde Missouri, tienes que mostrarme. Y después de 8 días, nuevamente sus discípulos estaban dentro y Tomás estaba con ellos. Ahora observen que después de 8 días, se habían reunido el primer día de la semana, 8 días después. Estaban reunidos, lo que habría sido nuevamente el primer día de la semana. Y se cree que aquí es donde la práctica de reunirse el primer día de la semana para adorar comenzó inmediatamente después de la resurrección. Así es como el domingo temprano se convirtió en el día en que los discípulos se reunían para adorar al Señor resucitado y, por lo tanto, la iglesia se reúne hoy en domingo en lugar del día de reposo, que es el sábado. Las primeras 2 reuniones de los discípulos fueron el primer día de la semana. 8 días después, volvería a ser domingo, el primero día de la semana. Se reunieron nuevamente. Esta vez se cerraron las puertas y Jesús se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Entonces dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y extiende allí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Esto indicó que cuando Tomás expresaba sus dudas, Jesús estaba allí escuchando sus expresiones. Por lo primero que dijo Jesús, un Tomás. ¿Está bien? ¿Quieres hacerlo? Adelante. Ahora bien, lo que Jesús realmente buscaba era entrenar al discípulos en este punto fue que él estaba presente con ellos, así como dijo, Señor, yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Que estuvo presente con ellos aunque no lo vieron y esa es la conciencia que quiere que desarrollemos. La presencia de Jesús con nosotros, aunque no lo veamos, Él está con nosotros siempre. Y Él quiere que seamos conscientes de su presencia en todo momento. Y por eso ahora está entrenando a los discípulos de esta misma manera para que se den cuenta de que Él está presente con ellos aunque no lo vean. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció a Jesús como su Dios. Juan lo reconoció como Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pablo lo reconoció como Dios. Porque en Hebreos leemos que Dios declaró que Él realmente era Dios. Hablando de Él, dijo, pero al Hijo dijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos cetro de justicia, cetro de tu reino. Navidad, cetro de tu reino. Ahora los testigos de Jehová no quieren reconocerlo como Dios. Pero si Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Juan dijo, Él es Dios. Y el apóstol Pablo le habla de Dios. Y si Dios mismo lo llama Dios, entonces, ¿quién soy yo para creerle a los testigos de Jehová? Prefiero creerle a Dios. Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es bueno. ¿Ves? ¿Crees? Eso está bien. Pero oye, bienaventurados los que creen. Sin ver. Ahora muchas otras señales verdaderamente hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Entonces Juan estaba escribiendo su evangelio con un propósito definido en mente, y ese es hacer creyentes entre las personas. Por eso fue escrito este evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo del Mesías, el Hijo del Dios vivo, y al creer, tengáis vida en su nombre. Por eso el evangelio de Juan es lo mejor que se puede poner en manos de un pecador para que lo lea. Anímelos a leer el evangelio de Juan, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Este evangelio fue escrito para convencer a la gente de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo, tuvieran vida por medio de él. Ahora bien, después de estas cosas, Jesús se mostró otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Así sucedió que estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, o el gemelo, y Natanael, de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos anónimos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos les dijeron, iremos con vosotros. He aquí un ejemplo clásico de liderazgo humano. Evidentemente, Simón era un líder natural y dijo, voy a pescar. Y todos dijeron, bueno, ve contigo. En cierto sentido, Simón está volviendo a la antigua vida. Había sido pescador antes de conocer a Jesús. Así se ganaba la vida. Esa es la vida que conoció y sin duda disfrutó. Él estaba pescando cuando Jesús lo llamó a dejar sus redes y seguirlo. Y os haré pescadores de hombres. Jesús les había dicho a los discípulos, les había dicho a las mujeres que les dijeran a los discípulos que subieran a Galilea. Los encontraría allí arriba. Y sin duda habían subido a Galilea, pero Jesús aún no había aparecido. Pedro, siendo la persona impetuosa e impaciente que era, cuando el Señor no apareció, dijo, bueno, voy a pescar. Probablemente todo esto haya terminado. Era un buen momento. Fue una experiencia maravillosa. Era un vida emocionante. Pero bueno, no podemos vivir para siempre en los recuerdos. Tenemos que seguir viviendo. Voy a volver a pescar. Voy a pescar. Dijeron, bueno, iremos contigo. Entonces subieron al barco y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Pero cuando llegó la mañana, Jesús dijo, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, ¿habéis pescado algo? Pregunta típica que les hacen a los pescadores. Y ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad vuestra red al lado derecho del barco y encontraréis. Note cuán seguro está Jesús. Echaron la proa y ya no podían sacarla a causa de la multitud de peces. Por tanto, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó, le puso su túnica de pescador, porque estaba desnudo, y se zambulló en el mar y nadó hasta la orilla. Estaban solo a unos 100 metros de distancia. Y llegaron los otros discípulos en una barca, porque estaban solo como a 100 metros de distancia y arrastraban la red con peces. Estuvieron pescando toda la noche y no consiguieron nada. No iban a dejar pasar esta captura. Arrastrando la red con peces. Y tan pronto como llegaron a tierra, vieron allí unas brasas encendidas y sobre ellas había pescado y pan. Y Jesús dijo, llévales el pescado que acabas de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y pese a ser tantos, la red no se rompió. Ahora, recuerden la última vez que Jesús les dijo que echaran las redes al otro lado, había tantos peces que intentaban sacarlos, que las redes comenzaron a romperse. Pero ahora la sacaron y aunque había todos estos grandes peces en ella, la red no se rompió. Ahora, ¿por qué el número 153? Dejaré que Chuck Missler se ocupe de esos temas. Es interesante cómo los místicos siempre buscan algún significado en los números y Constantino elaboró, no Constantino, Agustín elaboró una fórmula para el 153 y su fórmula es interesante porque junta 10 es un número de algo y 7 es un número de algo. Entonces obtienes 17 y tomas todos los números del 1 al 17 y los sumas y obtienes 153. Y ya sabes, puedes jugar con números de todo tipo. Maneras y sacar todo tipo de ideas de ellas. Pero personalmente no sé por qué 153. Y realmente no le doy mucha importancia a esto, ya sabes, hacer malabarismos con los números y decir, ahora el verdadero misterio aquí es, ya sabes, eso lo dejo para otros compañeros. Soy demasiado práctico. Solo digo 153. Eso es interesante. Me pregunto por qué los contaron. Alguien ha sugerido que ese es el número simbólico de la iglesia. Ahora sí sabemos que existen números simbólicos. Ese 7 es el número de finalización, 7 días en una semana, 7 notas en el escala, y el 7 se llama el número perfecto, el número de compleción.
Mientras que 8 es el número del nuevo comienzo. Porque si llegas a un 7 completo, entonces la siguiente nota sería la octava nota, pero estás comenzando una nueva escala. O llegas a 7 días, una semana completa, y el octavo día es el comienzo de la nueva semana. Entonces llegas a una nueva semana. Y entonces el número del nuevo comienzo es el número 8. Ahora, significativamente, porque Jesús es un nuevo comienzo para los hombres, cada nombre de Jesús en el idioma griego. Cuando él se suman los valores numéricos de las letras del nombre, siempre son divisibles por 8. Los Christos, los Curios, los Jesús y todos. Cuando sumas el valor numérico de las letras, siempre son divisibles por 8. Sabemos que 13 es el número simbólico de Satanás y todos los nombres de Satanás en el Nuevo Testamento. Cuando sumas el valor numérico de los nombres, siempre son divisibles por 13. Hay quienes han escrito algunos libros muy interesantes sobre este tema en particular. Uno de ellos es Biblical Numerics de Panin y más recientemente Jerry Lucas. Ha escrito uno llamado Teomática. Pero nuevamente dejo que otros se involucren en este tipo de cosas. Pero no son 40, por ejemplo, es el número del juicio. 12 es el número del gobierno humano. 12 apóstoles, las 12 tribus, aunque en realidad eran 13, pero siempre se las conoce como 12 tribus, el número del gobierno humano. 6 es el número del hombre, la imperfección. Y los números sí tienen un significado simbólico y 153. Dicen que es el número simbólico de la iglesia, lo cual me parece interesante que la red estaba llena y aún así no se rompió. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado es mío. Ningún hombre podrá arrebatármelas de la mano. Ahora, en lo anterior de romper la red, tal vez tengas el evangelismo, donde estás reuniendo a personas de todo tipo y no te aferras a todas ellas, pero una vez que realmente están dentro, nadie las arranca. La red, no importa, aún así, por su cantidad de grandes peces, no se rompió. Me parece interesante que lo que no pudieron hacer todos con sus propios esfuerzos en el bote cuando intentaron tirar de la red la barca, Pedro pudo hacerlo solo porque Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús dijo, ahora ve a sacar la red. Y Pedro, porque Jesús se lo había mandado, pudo hacerlo solo, aunque todos no pudieron hacerlo antes. La fuerza de los mandamientos de Jesús. El hecho mismo de que Él me haya dicho que lo haga. Si me esfuerzo, puedo hacerlo porque Él me da la capacidad de obedecer cualquier orden que me dé. Y así el servicio ofrecido al Señor. Verás, a veces salimos e intentamos hacer cosas por nuestra cuenta y no tenemos ningún éxito. Voy a pescar. Iremos contigo. Energía humana, esfuerzo humano. ¿Sabían cómo? Sabían tirar las redes. Sabían dónde solían estar los peces. Pero al salir solos, no tuvieron ningún éxito. Jesús viene y dice, oye, pásalo por el lado derecho y lo encontrarás. Ahora hay servicios dirigidos por el Señor y nota la diferencia cuando estás haciendo algo que el Señor te está indicando que hagas, en lugar de simplemente hacer algo por tus propios impulsos. El servicio dirigido por el Señor es tan totalmente gratificante que ni siquiera puedes tirar de la red. Y a menudo, cuando salgo y hablo con personas que quieren escuchar acerca de lo que Dios ha hecho aquí en Calvary Chapel, les digo, miren, cuando las redes se llenan tanto, ya no pueden tirar de ellas. Ya sabes, solo hay una razón para ello. Como dijo Juan, es el Señor. Es simplemente un servicio dirigido por Dios y siempre es fructífero. Siempre es productivo. Es el Señor. No es el genio del hombre. No es un programa sofisticado lo que tenemos. Él no es nuestro gran y glorioso órgano por el que pagamos $500,000 el que tiene los tubos más grandes del mundo. No son nuestros maravillosos coros. Es el Señor. A la gente le cuesta entender esto. Pero es un servicio dirigido por Dios. Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y dirigiendo las actividades, son fructíferas. Y entonces Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y entonces vino Jesús y tomó el pan y se lo dio a ellos y también el pescado. Él habían hecho esto antes, repartieron el pan y el pescado entre ellos. Ahora bien, esta es la tercera vez que Jesús se muestra a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces John registra las primeras 3 veces. Jesús apareció en otras ocasiones después de esta, pero esta fue la tercera vez en orden. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra amor aquí es agapas. Es una palabra griega de amor profundo que se usa para referirse al amor divino de Dios. Es un amor supremo. Es un amor generoso.
¿Me amas, agapost, divinamente, fervientemente, más que estos? ¿Cuáles fueron estos? Tal vez los 153 peces que todavía flotan en las redes de allí. ¿Me amas más que a tu sustento? ¿Me amas más que el mayor éxito en la profesión que elegiste? Tener el máximo éxito en el campo elegido. ¿Me amas más que eso, Peter? ¿Cuánto me amas? ¿Me amas más que estos? O estos podrían estar refiriéndose a los otros discípulos a quienes Pedro había confesado que amaba al Señor, leyendo más que ellos en una manera informal. Porque Jesús había dicho a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi culpa. Y Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. En esencia, decir, Señor, soy más fiel y te amo más que a los demás. Y Jesús dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Imposible, Señor. Si me mataran, nunca te lo negaría. Pero lo hizo. Y Jesús podría estar recordando ese fracaso cuando dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él podría me refiero a los otros discípulos allí. No los conocemos porque no estábamos allí para ver lo que Jesús estaba mirando o apostando o haciendo gestos. Pedro dijo, sí, Señor, sabes que ahora te fileteo. No usó la palabra de Jesús para amor, pero usó otra palabra griega, que es una palabra de cariño o afecto. Señor, sabes, te tengo cariño. Jesús no dijo Pedro, ¿me quieres? Él dijo, Pedro, me amas divina y fervientemente. Pedro dijo, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Y Jesús dijo a él, apacienta mis corderos. No debes estar aquí pescando, Peter. Les dije que dejaran sus redes y me siguieran. Os haré pescadores de hombres. Ahora apacienta mis corderos. Al Señor le interesa que sus corderos sean apacentados. Jeremías dijo que el Señor les dará en aquel día pastores conforme a su corazón que los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Ese sería el conocimiento y el entendimiento de Dios. Cuando leí ese pasaje de Jeremías, después de haber sido pastor por muchos años, me di cuenta de mi fracaso y me arrepentí ante Dios. Y decidí que a partir de ese día quería ser un pastor conforme al corazón de Dios que alimentaría al rebaño con el conocimiento y la comprensión de Dios. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. La segunda vez Jesús le dijo, Simón hijo de Jonás, ámanos, usando la misma palabra griega que antes, agapas, me amas divina, profundamente, fervientemente. Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Te tengo cariño, Señor. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. La palabra alimentar aquí es una palabra griega diferente y literalmente significa cuidar mis ovejas o velar por mis ovejas. Ser pastor de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta vez Jesús usó la palabra de Pedro, Filio, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque esta tercera vez Jesús usó su palabra y dijo, ¿me tienes cariño? A Pedro le dolió profundamente que Jesús tuviera que reducirse al nivel de Pedro. Dios siempre nos encontrará en cualquier nivel en el que estemos. Lo conocerá. Pero es trágico cuando bajamos a Dios a nuestro nivel en lugar de elevarnos a su nivel. Pero Dios se encontrará con nosotros en cualquier nivel en que lo encontremos, y Él hará lo mejor que pueda por nosotros en ese nivel. Estoy convencido de que muchas veces limitamos la obra de Dios en nuestras vidas porque no llegamos al nivel en el que Dios quiere que nos detengamos. Dios hizo concesiones para los hijos de Israel. Dios quería ser su rey. Quería que fueran diferentes de todas las demás naciones en el sentido de que no tendría ningún rey visible, pero el mundo sabría que Dios gobernaba sobre este pueblo. Pero ellos no querían eso. Vinieron a Samuel y le dijeron, nombra un rey sobre nosotros como las otras naciones. Y Samuel se entristeció. Y el Señor dijo a Samuel, no te entristezcas porque no te han rechazado. Me han rechazado para que no sea rey sobre ellos. Y ahora unges por rey al que te mostraré. Verá, Dios ahora está haciendo una concesión. Está bajando a su nivel. Es triste, sin embargo, cuando bajamos a Dios a nuestro nivel en lugar de elevarnos a su nivel porque no estamos viviendo en el plano más elevado y Dios quiere que vivamos la vida en el plano más elevado. Él nos llevaría a su nivel si lo hiciéramos. Pero Jesús bajó al nivel de Pedro. Peter, me tienes cariño. Y Pedro se entristeció porque el Señor tenía que bajar a su nivel. Y él dijo, oh, Señor, tú lo sabes todo, a pesar de lo que dicen los predicadores de televisión en el Canal 40. Y sabes que te tengo cariño. Él no vendría porque no pudo subir. Le encantaría.
Estoy seguro de que. Pero Pedro siempre fue culpable de hablar impulsivamente y de ser reprendido por ello. Cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, bendito eres, Simón Barjona, de carne y hueso. Esto no os lo reveló a vosotros, sino mi Padre que está en los cielos. Y estoy seguro de que Peter se hinchó y dijo, oigan, muchachos, ¿oyeron eso? Revelación. Estoy sintonizado. ¿Escucharon eso, no, amigos? Y Jesús en ese momento comenzó a decirle a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y ser entregado en manos de los pecadores, y ellos lo crucificarían y lo matarían. Y al tercer día resucitaría. Y Pedro dijo, oh, Señor, nunca estés tan lejos de ti. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí. No se puede distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Espero que no hayan escuchado eso. Pie en la boca, hablando impulsivamente. Todos ustedes se van a ofender esta noche por mi culpa. Oh Señor, aunque todos estén ofendidos, yo nunca me ofenderé. Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque me maten, nunca te lo negaré. Hablar impulsivamente. Tener que comerse sus palabras. Jesús había dicho, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Con el amor divino, ¿cómo se demuestra guardando sus mandamientos? Pedro no estaba guardando sus mandamientos. Voy a pescar. Jesús no dijo, Pedro, ve a pescar. Él dijo, espera en Galilea, allí te encontraré. Él dijo, dejad vuestras redes y sígueme. Y él estaba en el acto mismo de desobedecer el mandato de Cristo, volver a la red. Y por eso, cuando Jesús dijo, Agapóstol, tú me amas divinamente fervientemente, no pudo decir que sí porque entonces Jesús hubiera dicho, entonces, ¿qué haces ahí afuera en esa barca guiando a estos otros compañeros en esta aventura de pesca? Cuando no te lo dije. Y Pedro sabía que estaba atrapado y sabía que no podía decir perfectamente, te amo divinamente. Entonces tuvo que usar esa palabra griega menor, te amo, y trágicamente tuvo que hacer descender a Jesús. Ese nivel y me dolió Jesús dijo apacienta mis ovejas. Esta es la palabra apacienta otra vez. Así que has de alimentar a mis corderos, cuidar de mis ovejas y alimentar a mis ovejas. ¿Me amas? Esto es lo que el Señor quiere que hagas. Esta es su orden. Alimenta a las ovejas. Y entonces le dijo, te digo la verdad, que cuando eras joven te ceñías, te vestías y ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras. Quiero ir. Y Jesús hablaba, dando a entender con qué muerte debía glorificar a Dios. Le estaba diciendo a Pedro que iba a ser crucificado. Cuando eras joven te vestías solo, ibas a donde querías. Pero uno de estos días otros te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras ir. Te van a llevar a una cruz. Y efectivamente, en los años siguientes, cuando Pedro estaba en Roma, fue sentenciado a morir en una cruz. Y Peter dijo, tengo una petición. Por favor, crucifícame boca abajo. No soy digno de morir como lo hizo mi Señor. Y fue crucificado cabeza abajo. Pero es interesante para mí que Jesús aquí le dice de qué muerte va a morir. E inmediatamente después de decirle de qué muerte va a morir, dijo, sígueme. Puedes volver a pescar, pero sígueme. Va a ser duro. Va a ser una cruz. No vas a conducir un Rolls Royce. No vas a vivir en una mansión elegante. Voy a ser fácil, Peter. Sígueme. Entonces Pedro, volviéndose, vio al discípulo a quien Jesús me encantó seguir. Le dijo, ¿y el Señor? Peter. Vuelve a la misma posición anterior, hablando fuera de turno otra vez. ¿Y el Señor? ¿Qué hará este hombre? Y Jesús en esencia dijo Pedro, eso no es asunto tuyo. Te estoy hablando de ti. Te preocupas por ti mismo. No te preocupes por él. Si quisiera que él viviera hasta que yo vuelva, ¿qué diferencia hay? Me acaba de decir que vas a ser crucificado. Oh, pero, ¿y él, Señor? Jesús dijo, oye, mira Pedro, cuida tú de ti, de tu relación conmigo. Sí lo haré para que viva hasta que yo vuelva. ¿Qué te importa eso? ¿Qué diferencia te hace eso? Tú sígueme. Ahora el Señor siempre quiere tratar con cada uno de nosotros personalmente. Y esa relación personal con nosotros. El Señor me hablará y me hablará de mí. Y el Señor hablará contigo y te hablará de ti.
Le doy muy poca importancia a la gente que se acerca a mí y me dice que el Señor me dijo que te lo dijera. Me pregunto cuando olvidó mi número. ¿Y el Señor? Él sabe, Peter, estoy hablando de ti. No importa lo que haya pretendido para John, sígueme. Ahora porque Jesús dijo, si quiero, Él permanecerá hasta que yo venga. Muchos recogieron esa afirmación y la malinterpretaron. Y dijeron que Jesús dijo que iba a venir antes de que Juan muriera. Pero John tiene cuidado de corregir eso. Malentendido. Y Juan señala que eso no es lo que dijo Jesús. Jesús solo dijo, si quiero, que se quede hasta que yo venga. Y entonces Juan busca corregir ese error común que había surgido dentro de la iglesia primitiva. Oh, el Señor va a venir antes Juan muere. Y John dijo, no, eso no es lo que dijo. Dijo, sí quiero que se quede. Pero él no dijo que se quedaría, pero sí yo quiero que se quedara. ¿Qué es eso para ti? Ahora Juan nos dice que sabe que las cosas que está escribiendo son verdad porque él mismo fue testigo de ellas. Y luego continúa contándonos que hay muchas otras cosas que realmente sucedieron y que podrían haber estado relacionadas. Como dijo antes, muchas otras cosas hizo Jesús, que no están escritas en este libro. Y ahora dice, hay muchas otras cosas que suceden. Y supongo que si escribieras todo lo que se pudiera escribir sobre Jesús, el mundo entero no podría contener los libros que se deberían escribir sobre el tema. Es un tema tan vasto que nunca lo comprenderemos completamente en este lado de la eternidad. Pero es un tema tan vasto que se necesitaría toda la eternidad para comprenderlo. Espero la eternidad como una experiencia de crecimiento, una experiencia de aprendizaje. Como nos dice Pablo en Efesios, y Dios a través de los siglos hasta el que venga nos estará revelando cuál es la extraordinaria riqueza de su amor, gracia y misericordia para con nosotros en Jesucristo. El amor de Dios por ti y su misericordia hacia ti es tan vasto que tomará toda la eternidad para revelar su plenitud. A lo largo de los siglos venideros, aprenderemos cuánto nos ama Dios. Es tan imposible escribirlo todo en un libro o en libros. El mundo no es lo suficientemente grande para contener las bibliotecas que deberían escribirse sobre el tema de Jesucristo. Es una revelación cada vez mayor para nuestros propios corazones. Es obra del Espíritu de Dios. Es ahora el amor de Dios en nuestras vidas. Rezamos. Padre, te damos gracias por todo lo que eres y todo lo que has hecho. Te damos gracias por enviar a tu Hijo, que murió y resucitó y que vive esta noche intercediendo por nosotros. Señor, bendícenos, te rogamos, a medida que aprendemos de ti, y a medida que aprendemos de tu amor, y a medida que crecemos en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Que el Señor esté contigo y te dé una hermosa semana. Que puedas sentir su presencia a tal punto que no necesites ningún tipo de artefacto o reliquia para recordarte que el Señor está contigo. Que puedas llegar a esa conciencia y conciencia de su presencia a través de las cosas que Él está haciendo en tu vida. Que las cosas sucedan de tal manera que te des cuenta, el Señor está aquí conmigo. Siempre es un buen rubor cuando obtienes eso, ya sabes, el Señor está aquí. Que puedas experimentar eso esta semana mientras caminas con Él en un camino cada vez más profundo y comunión enriquecedora a través de su Espíritu Santo.